Harry Truman definió al liderazgo de una forma que me pareció muy inteligente, muy clara. Dijo aquel presidente norteamericano que liderazgo es la capacidad de hacer que la gente haga lo que no quiere hacer y que incluso disfrute haciéndolo. Es interesante pensar en esta descripción y en quién la formuló. Harry Truman no era precisamente un hombre agraciado por el carisma, no tenía un gran discurso, no era un hombre atractivo en sus gesticulaciones y en su presentación. Había llegado al poder casi accidentalmente por la muerte de quien era presidente y de quien él era su vicepresidente, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Por eso que un hombre que una vez que estuvo en el despacho oval de la Casa Blanca demostró tener una gran capacidad de liderazgo, haya hecho una definición sobre lo que es el liderazgo, me parece de por sí atendible. Y su definición es que el liderazgo es la capacidad de hacer que los demás hagan lo que no quieren hacer e incluso disfruten haciéndolo. Desde esta definición de Harry Truman uno puede ver que Macri tiene un inmenso problema de liderazgo. Macri no logró nunca que los demás, ya sea los empresarios, las fuerzas políticas, los factores de la producción, de la vida económica, los actores de la vida política, social y económica de la Argentina, no hicieran lo que no quieren hacer. En Argentina, el que no quiere hacer algo, lisa y llanamente no lo hace porque no logró Macri un liderazgo para persuadirlo de marchar por un camino, aunque no vean que ese camino tenga una buena desembocadura. Está claro el naufragio del liderazgo de Macri. Desde la definición de Truman podríamos decir que Cristina sí tiene un liderazgo. Da la impresión, por ejemplo, de que si Cristina volviera al poder, pero esta vez no fuera como en la vez anterior llegó a la presidencia en una etapa excedentaria, ¿no? Los momentos excedentarios son los momentos de vacas gordas en términos económicos, o sea, cuando los ingresos son por alguna razón excepcional cuantiosos, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades de actuar desde el Estado son muchas y relativamente fáciles. No es este un momento excedentario, sino exactamente lo contrario, ¿no? Siempre la definición va a que los populismos funcionan en los momentos excedentarios, pero no funcionan en los periodos de vacas flacas. Bueno, si Cristina vuelve a la presidencia, esta vez va a estar en un periodo de vacas flacas. Y acá, si ella decidiera el pragmatismo, si ella decidiera transitar por los caminos lógicos en una economía debilitada, por los caminos lógicos en cualquier economía, que no son lo mismo que los caminos ideológicos. Los caminos lógicos están más allá de las ecuaciones ideológicas, ya sea de izquierda o ultraliberales. Las ecuaciones ideológicas tienen una gran dosis de ficción. Los caminos lógicos tienen elementos de una y de otra parte. Un camino lógico va a imponer al gobierno que venga, sea del signo que sea, tratar de buscar eso que Néstor Kirchner llamaba los superávits gemelos, ¿no? Necesariamente la Argentina tiene que salir de sus déficits crónicos. ¿Tendría Cristina la capacidad de decirle a su feligresía de transitar por un camino de ajuste si considerase que eso fuese lo necesario? Sí, y creo que a diferencia de Macri, que no logra que la gente haga eso que no quiere hacer, ¿no? Y mucho menos que lo disfrute, Cristina sí. La verdad es que el sector que le responde con devoción, el sector que es militante, ¿no? en la vereda de Cristina, haría lo que ella le diga, aunque lo que ella le diga esté en las antípodas de lo que le había dicho
anteriormente. Ella ha demostrado capacidad de persuasión y esa masa, ese sector de la sociedad ha demostrado una gran necesidad de dejarse persuadir por ella. Es como si necesitaran creerle a ella, le diga lo que les diga, los haga marchar para allá o los haga marchar hacia el otro lado. Ahora bien, si bien Cristina tiene las dotes del liderazgo que indudablemente a Macri le faltan, el problema de Cristina de cara al próximo gobierno, además de que no se sabe de que vaya a tomar por un camino lógico o que vaya a insistir por un camino ideológico, además de ese problema, el otro problema es que en la antesala de lo que puede ser su retorno al poder, lo que muestra Cristina es un triunfalismo anticipado que la lleva a poner sobre las mesas sus cartas ideológicas, incluso las más complicadas. Cuando uno hojea su libro, yo no lo he leído, pero lo he hojeado y he deparado en muchas de las posiciones que plantea, de las cosas que describe, lo que uno ve es la figura ya conocida, esa que desde el poder actuaba con un rencor oscuro, denso, viscoso y agresivo contra todo aquel que la cuestionara, ¿no? O sea, en los rasgos que van apareciendo uno no encuentra un giro hacia la tolerancia, hacia la vocación de diálogo, uno encuentra ya las señales de la intolerancia que va a venir o de la posible intolerancia que va a venir. Hay señales de eso en esta antesala. Por lo tanto, si en los momentos en que hay que mostrarse moderado lo que se muestra es exactamente lo contrario, bueno, no se puede esperar de ese liderazgo lo que necesita el país en esta etapa. Y obviamente tampoco se lo puede esperar de Macri ya a esta altura. Por razones diferentes, es como que los dos liderazgos no tienen para ofrecerle al país lo que el país necesitaría que le ofrezcan. Macri tuvo, como en su momento lo tuvo Néstor Kirchner, la gran posibilidad de generar un acuerdo muy amplio de gobierno para mostrarle al mundo y a las fuerzas productivas en la Argentina un compromiso de la clase dirigente para realizar las reformas que necesariamente un Estado y una economía deben hacer si quieren funcionar. Esas reformas necesarias no son las que describe puntualmente la receta de la ortodoxia libre mercadista, pero hay muchos aspectos de esas recetas que deben ser tenidos en cuenta. Lo que necesita el país no pasa por la demagogia, la propuesta demagógica de los populismos, pero lo que necesita el país no se puede hacer sin un cuidado de la sociedad. Yo una vuelta lo planteaba en los siguientes términos. Cuando uno escucha a los economistas ortodoxos, es como que le restan absoluta validez a lo que en una operación sería el rol del anestesista. Cuando un economista ortodoxo analiza medidas que tienen que ver con la búsqueda de que los precios no se disparen motorizados por la histeria o por la especulación, ellos reaccionan minimizando eso, como si estuviese de más, como si no sirviera. Cuando un economista de la ortodoxia libre mercadista debe pronunciarse sobre medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la contención de los aumentos tarifarios para que cada tarifazo no dispare otra ola de crecimiento de los precios, que va a disparar otra crecida del dólar, que va a disparar así ese círculo eterno, vicioso, ¿no?, en el que lo único torturado es la clase media y no el gasto público y no las deformaciones del Estado y no lo que verdaderamente hay que triturar para que desaparezca como deformación. Cuando uno escucha a esos economistas ortodoxos minimizar el rol de las medidas de resguardo para la sociedad, para que las transformaciones de un Estado no sean con un sufrimiento exagerado de la gente, con un empobrecimiento
brutal, uno piensa en un médico que en una sala de operaciones, si se trata de una cirugía cardiovascular, dice, no, miren, acá lo que importa no es el anestesista, acá lo que importa es el cardiólogo y el cirujano. Lo demás está de más. No, no está de más. El anestesista tiene que estar y no será su rol no tendrá la misma importancia que la del cardiólogo y la del cirujano, pero es igual de vital, porque sin anestesia la operación termina sí o sí en la muerte, por más que la cirugía la hagan a la perfección. Bueno, en las transformaciones de la sociedad, en las reformas del Estado, tiene que haber un anestesista, como en toda cirugía. No puede haber una cirugía que no se haga sin anestesia, porque el cuerpo social, igual que el cuerpo humano, se puede morir de dolor. Entonces, en ese punto estuvo claro desde el principio que Argentina ya a esta altura de su desventurada democracia necesita un gran acuerdo nacional. Eso estuvo, por lo menos en esta página y en todas mis columnas, yo sobre todo trabajo en prensa escrita para diarios y revistas del país y del exterior. Y siempre estuve convencido y he escrito en ese sentido. La gran oportunidad de Macri estaba en el comienzo de esta gestión. La oportunidad de hacer un acuerdo amplio que involucrara a los principales protagonistas de la oposición o a aquel sector de la oposición que entendiera las necesarias reformas que había que hacer. Bueno, Macri no lo hizo porque se dejó guiar por los más mezquino y mediocre del instinto de la política. Tuvo de nuevo esa oportunidad cuando ganó las elecciones en el 2017, las legislativas. Desde la victoria estaba la posición de hacer la convocatoria a un gran acuerdo para consensuar las políticas imprescindibles en la Argentina. Y no lo hizo, porque otra vez el instinto más mezquino de la política volvió a imponerse desde ese entorno, desde esa mesa chica que no ha hecho más que conducirlo en la deriva y en el fracaso. A esta altura, convocar a un gran acuerdo político y económico como el que está convocando el acuerdo de los 10 puntos, yo no digo que esté de más, pero uno espera que tenga claro que el tiempo no es este, que el tiempo hubiese sido otro, que lo que debió hacerlo al principio está intentando hacerlo ahora, y ahora es mucho más difícil. Alguna vez desde la ironía que habitaba su inteligencia, desde el mecanismo del sarcasmo con que dotaba sus razonamientos más filosos, Winston Churchill definió a los norteamericanos diciendo que siempre hacen lo correcto después de haber intentado todo lo demás. Ese sarcasmo de Churchill al hablar de los norteamericanos tal vez nos lleve a nosotros a una pregunta a esta altura de la historia. Los argentinos, después de haber intentado siempre todo lo demás, ¿alguna vez haremos lo correcto? Es dramático ver que como país nos encaminamos hacia los abismos pudiendo advertirlo a tiempo y pudiendo incluso disponer de senderos alternativos. Yo tengo la impresión de que aceptar drásticamente que la opción que se nos viene en el cuarto oscuro es o volver a Cristina o perseverar con Macri, una opción verdaderamente sofocante, me da la impresión de que es una opción evitable. Me da la impresión de que hay senderos alternativos a la vista. Por eso me pregunto, parafraseando a Winston Churchill en su célebre frase sobre los norteamericanos cuando dijo que siempre hacen lo correcto después de haber intentado todo lo demás. Me pregunto si nosotros alguna vez haremos lo correcto o seguiremos, como siempre, intentando todo lo demás. ¿Y qué es ese todo lo demás? Quedarnos entre las dos campanas que más fuertemente replican y que más nos proponen la confrontación, ¿no? El antagonismo,
la bipolaridad. Si vamos a volver una vez más a quedar atrapados en esa lógica nefasta, o si vamos a intentar salir de ella, o vamos a imponerles a estas dos partes que esta vez al liderazgo lo ejerzan de una forma diferente. Una Cristina que viene, ¿no?, con sed de revancha, con el cuchillo entre los dientes y dispuesta a hacer aceleradamente aquello que no pudo en su momento, cerrar los medios de prensa que le disgustan, imponer un control férreo sobre el poder judicial. Son los voceros de ella los que están planteando esas cosas. Eso se insinúa en las páginas del libro que ella escribió y que por decisión de ella se publicó. ¿Por qué debiéramos esperar otra cosa que no sea un retorno a esa política de la intolerancia? ¿Por qué debemos esperar que no sea otra cosa que la continuidad del fracaso tras fracaso tras fracaso si Macri es de nuevo nuestra opción en la presidencia? Pero los senderos están, la decisión es del país. ¿La tomará? Bueno, sobre esos senderos que se bifurcan, ¿no?, en las puertas de los abismos que siempre están en los caminos de Argentina, seguiremos hablando en nuestra próxima página.